Los antígenos, además de interaccionar con los receptores, son capaces de generar una respuesta inmunológica, lo que activa adecuadamente los linfocitos T y B. Se clasifican en antígenos naturales, artificiales y sintéticos. Antígenos naturales se encuentran en la naturaleza, tal es el caso de los que provienen de microorganismos o proteínas, células animales, alimentos y polen. Antígenos artificiales son el resultado de la unión de una proteína inmunogénica con un apteno. Se utilizan en experimentación y diagnóstico. Por ejemplo, la penicilina y sus derivados pueden convertirse en aptenos, que al unirse a las proteínas en la superficie celular de los individuos tratados con ese antibiótico, generan antígeno de novo, que son reconocidos como antígenos extraños. Ciertos individuos reconocen estos aptenos acarreadores y generan respuestas inmunes contra la penicilina, lo que provoca en algunos casos fenómenos de hipersensibilidad de cualquiera en sus tipos. Antígenos sintéticos se generan mediante síntesis química en el laboratorio. Por lo regular, son polipéptidos que semejan los epítopos, regiones de un inmunógeno que interaccionan con el sitio activo de los receptores celulares de los linfocitos T y B y los anticuerpos. Otra forma de clasificar a los antígenos se basa en su dependencia de linfocitos T para activar linfocitos B. De tal forma, se consideran antígenos timoindependientes y timodependientes. Los antígenos timoindependientes inducen respuestas rápidas de IgM, pero no generan linfocitos de memoria o células plasmáticas de larga vida. Los antígenos timodependientes son aquellos que no pueden estimular directamente la producción de anticuerpos sin la ayuda de las células T. De acuerdo con la distancia filogenética entre el antígeno y el organismo en el que se encuentra, los antígenos también se clasifican en autoantígenos, holoantígenos y senoantígenos. Esta clasificación se emplea fundamentalmente en el área de la autoinmunidad y en los trasplantes. Los autoantígenos son aquellos que son propios y que por lo tanto no son reconocidos como extraños. Los autotransplantes o autoinjertos es la intervención quirúrgica en la que el receptor y el donante son el mismo individuo. Holoantígenos son antígenos provenientes de la misma especie, pero de un distinto individuo. Por ejemplo, los antígenos de los grupos sanguíneos, lo que dificulta la incompatibilidad en los trasplantes. Cada individuo posee holoantígenos heredados en la misma cantidad de la madre y del padre. Cuando se requiere un trasplante, lo más seguro es que un hermano o familiar muy cercano sea quien pueda otorgarlo. Los senoantígenos provienen de individuos de una especie diferente, tal es el caso del trasplante de una válvula cardíaca porcina a un humano. Criterios de inmunogenicidad. Extrañeza. Para inducir una buena respuesta inmunológica en un organismo, un antígeno debe ser reconocido como extraño en el sistema biológico en el que se encuentra. Existen excepciones a la regla de extrañeza, ya que es posible que antígenos propios se vuelvan extraños y por ello sean inmunogénicos. Ejemplo, diabetes insulino dependiente. Tamaño molecular. Hay una correlación directa entre el tamaño de las moléculas y la inmunogenicidad. Los inmunógenos más activos llegan a tener pesos moleculares por arriba de los 100.000 daltones y por lo general corresponden a proteínas. La excepción es que existen moléculas orgánicas de bajo peso molecular que, si son unidas de modo covalente a una proteína cargadora, inducen la producción de anticuerpos específicos llamados aptenos. El concepto de apteno se ha aplicado con éxito en el diseño de vacunas. Tal es el caso de la vacuna que protege contra la infección causada por Haemophilus influenzae, que puede causar una infección de las vías respiratorias y extenderse a otros órganos. Otro criterio es complejidad molecular. No es suficiente la extrañeza y el peso molecular, sino de complejidad química, que aumentará la inmunogenicidad de las moléculas.
Por eso las proteínas encabezan la lista de moléculas altamente inmunogénicas. Otros criterios para que una molécula sea inmunogénica: se requiere de un receptor específico, es decir, cuando un individuo es inmunizado con un excelente inmunógeno y aún así es incapaz de responder, quizá carezca de los receptores específicos para los epítopos de este inmunógeno. En América, la población carecía de las variantes adecuadas para presentar los antígenos protectores del virus de la viruela, lo que evitó la generación de respuestas inmunes protectoras y causó una alta letalidad de las poblaciones conquistadas. Dosis y ruta del antígeno. Por lo general, la dosis se calcula de forma experimental al medir el título de anticuerpos generados. Una sola dosis de antígeno no produce una respuesta fuerte, por lo que se requiere de refuerzos o dosis repetidas y adyuvantes para alcanzar una respuesta inmunológica óptima. Los adyuvantes actúan de manera inespecífica mediante dos mecanismos. Primero, estimulación de la respuesta inmunológica innata del individuo inmunizado. Segundo, realiza un depósito del antígeno en el sitio de inoculación generando emulsiones, lo que evita la degradación enzimática del antígeno y permite una liberación lenta y constante del mismo, para favorecer la atracción de células del sistema inmune al sitio de inoculación y la generación de altos títulos de antígeno con alta afinidad. Los principales adyuvantes son sales minerales, emulsiones oleosas, liposomas, aquellas vesículas de una bicapa de fosfolípidos que contienen el antígeno, sustancias naturales derivadas de bacterias, parásitos y hongos como glucolípidos. Anticuerpos. Los anticuerpos brindan protección específica contra los microorganismos con los que un individuo ha estado en contacto a lo largo de su vida de forma natural o artificial. Neutralizan toxinas, bloquean la adherencia de virus y bacterias a sus células blanco, son opsoninas que promueven la fagocitosis, fijan el complemento y son mediadores de la citotoxicidad celular. Su estructura está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas H y 2 cadenas ligeras L. Las cadenas H a su vez se dividen en IgM. Los primeros que se producen no tienen regiones bisagra, no se adaptan bien y aparecen como antenas en los linfocitos B. IgG se generan después de los IgM, pueden atravesar la placenta y proteger al feto, indican que la infección es un proceso antiguo. IgA aparecen después de los M, presentes en la saliva, moco, leche, también están en las mucosas, pues la pieza secretora evita que sean degradados. IgD sustituyen a los IgM y tienen más afinidad que estos, aparecen como antenas de los linfocitos B. IgE, de alta afinidad, median los procesos alérgicos y su función es la de eliminar parásitos, en particular gusanos. Las concentraciones séricas de inmunoglobulinas se alteran en pacientes con inmunodeficiencias, enfermedades tóxicas, hepáticas y renales, infecciones agudas y crónicas, varios tipos de cáncer, incluido el mieloma múltiple, y algunas enfermedades autoinmunes, por lo que la determinación de estas concentraciones es un valioso auxiliar en el diagnóstico clínico. Sin más por el momento, saludos cordiales.